aquí el jurado de los condenados. Benedict Arnold. Benedict Arnold fue un general estadounidense durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, recordado como el traidor más famoso en la historia del país. Descontento con el trato del Congreso, endeudado y convencido de que sus méritos no eran reconocidos, se casó con Peggy Shippen, simpatizante de los británicos. Influido por ella y movido por el resentimiento, planeó entregar la fortaleza de West Point al ejército británico a cambio de 20,000 libras. Su conspiración fue descubierta cuando un mensajero británico fue capturado con pruebas del plan. Aunque logró huir, jamás volvió a ser respetado por estadounidenses ni por británicos, y su nombre quedó asociado para siempre a la traición. Lizzie Borden. Fue una mujer estadounidense nacida en 1860 en Fall River, Massachusetts, recordada por haber sido acusada de la misteriosa muerte de su padre y su madrastra en 1892. El caso, ocurrido dentro de la casa familiar, conmocionó al país por su brutalidad y la falta de otros sospechosos. Aunque Lizzie fue llevada a juicio, fue absuelta por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, la opinión pública nunca dejó de verla con desconfianza. Vivió el resto de su vida marcada por el escándalo y convertida en una figura legendaria del crimen estadounidense. Richard Nixon. Richard Nixon fue el 37º presidente de los Estados Unidos, recordado por uno de los mayores escándalos políticos del siglo XX, Watergate. Su legado quedó marcado por el espionaje político y el intento de encubrimiento tras el allanamiento a las oficinas del Partido Demócrata. La presión pública y las investigaciones del Congreso revelaron su implicación, lo que lo llevó a renunciar antes de enfrentar un proceso de destitución. John Wilkes Booth. Fue un actor estadounidense de teatro, conocido por ser el autor del atentado contra el presidente Abraham Lincoln en 1865. Proveniente de una familia famosa de actores, Booth era un ferviente simpatizante del sur y se oponía a la abolición de la esclavitud. Convencido de que eliminando a Lincoln podría cambiar el rumbo de la guerra, planeó un ataque en el Teatro Ford de Washington, donde disparó al presidente durante una función. Huyó de la escena y permaneció prófugo durante casi 2 semanas hasta ser localizado y abatido por las autoridades. Su acción lo convirtió en uno de los personajes más infames de la historia estadounidense. El pirata Barba Negra. Fue un temido pirata británico cuyo verdadero nombre era Edward Teach, activo a comienzos del siglo XVIII durante la llamada Edad de Oro de la piratería. Navegaba principalmente por el Caribe y la costa este de las colonias americanas, donde sembró el terror con su barco Queen Anne's Revenge. Famoso por su apariencia intimidante, con mechas encendidas en la barba y una actitud desafiante, combinaba el miedo con la astucia para obtener rendiciones sin necesidad de pelear. En 1718 fue acorralado y abatido por la Marina Real Británica frente a las costas de Carolina del Norte. Su leyenda perdura como símbolo del pirata clásico y del poder del mito sobre la historia. John Dillinger. Fue un famoso asaltante de bancos estadounidense durante la Gran Depresión, convertido en uno de los criminales más buscados de su tiempo. Carismático y audaz, encabezó una banda responsable de numerosos robos y fugas espectaculares que lo convirtieron en una figura casi legendaria. Mientras algunos lo veían como un rebelde contra el sistema bancario, para las autoridades era el rostro del crimen organizado. En 1934, tras una intensa persecución, fue localizado y abatido por el FBI a la salida de un cine en Chicago. Su muerte marcó el final de una era y el inicio del mito de John Dillinger. Y la línea de golpeo de los Flyers de Filadelfia. Fueron un equipo de hockey sobre hielo estadounidense, célebre por su estilo duro y agresivo, conocido como The Broad Street Bullies. Durante mediados de los años 70, dominaron la NHL con una combinación de fuerza física y talento, logrando 2 campeonatos consecutivos antes de enfrentar en 1976 al poderoso equipo soviético CSKA de Moscú en un partido histórico. Los Flyers impusieron su estilo con choques y presión constante, logrando intimidar a los soviéticos hasta hacerlos abandonar momentáneamente la pista. Finalmente, Filadelfia ganó el encuentro y reforzó su fama de equipo temido, símbolo de la dureza, la intensidad y la identidad obrera del hockey norteamericano. Y así concluye este episodio.